En la madrugada del 12 de octubre de 2023, bajo la lluvia implacable que azotaba Ciudad Juárez, Lucía Mendoza, de 19 años, sostenía a su bebé de 6 semanas contra su pecho mientras subía los 27 escalones que conducían a la mansión más temida del estado. Sus zapatos empapados dejaban huellas húmedas en el mármol italiano, mientras los guardias armados la observaban, inmóviles como estatuas. La joven mesera había tomado la decisión más desgarradora imaginable: entregar a su hija a Mateo Vega, el narcotraficante más poderoso de la frontera norte, un hombre que había ejecutado a docenas, pero nunca había sostenido a un recién nacido. El llanto de la pequeña Elena resonó en el vestíbulo como el sonido más valiente jamás escuchado en aquellas paredes manchadas de sangre invisible. Esta es la historia de cómo un acto de desesperación maternal transformaría para siempre el imperio criminal más implacable de México. Suscríbete ahora para descubrir cómo una niña inocente derritió el corazón del hombre más peligroso de Ciudad Juárez. Lucía Mendoza nunca había imaginado que terminaría subiendo los escalones de mármol de la mansión Vega, sosteniendo a su bebé de 6 semanas contra su pecho, mientras la lluvia empapaba su única chaqueta decente. A sus 19 años, con el pelo negro pegado a la cara y los ojos hinchados de tanto llorar, parecía mucho mayor. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante como mesera en 3 restaurantes diferentes, temblaban mientras protegía el pequeño bulto envuelto en la única manta limpia que le quedaba. Los guardias apostados en la entrada la miraban con una mezcla de desconcierto y desprecio. Nadie llegaba a la residencia de Mateo Vega sin invitación. Nadie, y menos una muchacha empapada con un bebé. «Necesito ver al señor Vega», dijo Lucía, su voz más firme de lo que se sentía. Es importante». El guardia más cercano, un hombre con cicatrices que surcaban su rostro como ríos en un mapa, escupió al suelo. «Lárgate, niña, el patrón no recibe a cualquiera». «Dígale». Lucía tragó saliva, reuniendo el valor que había estado acumulando durante el trayecto de 2 horas bajo la lluvia. «Dígale que soy la hija de Carmen Mendoza». El nombre pareció tener efecto. Los ojos del guardia se estrecharon, y tras un momento de evaluación silenciosa, hizo una seña a su compañero. Uno de ellos desapareció dentro de la mansión, mientras el otro mantenía su mirada fija en ella, la mano cerca de su arma. La pequeña Elena se agitó contra su pecho, emitiendo un débil gemido que amenazaba con convertirse en llanto. Lucía la meció suavemente, susurrando palabras que solo la bebé podía escuchar. «Un poco más, mi cielo», murmuró. «Solo un poco más». Pasaron 10 minutos eternos bajo la lluvia antes de que la puerta principal se abriera. El guardia reapareció y con un gesto brusco le indicó que entrara. Lucía cruzó el umbral, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. El interior de la mansión Vega era exactamente como las historias de su madre habían descrito. Opulento hasta el exceso, con suelos de mármol pulido, candelabros de cristal y pinturas que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. El aire olía a cuero, a tabaco caro y a algo indefinible que hablaba de poder y dinero antiguo. La condujeron a través de un pasillo flanqueado por estatuas intimidantes hasta una habitación que parecía una biblioteca. Estanterías del suelo al techo llenas de libros que Lucía sospechaba que nadie había leído jamás, y en el centro un escritorio de caoba maciza, tras el cual se sentaba el hombre cuyo nombre se susurraba con temor en todas las esquinas de Ciudad Juárez. Mateo Vega no era como ella lo había imaginado. No era el monstruo grotesco de sus pesadillas, sino un hombre de unos 40 años, de rasgos afilados y pelo negro con ligeros toques de plata en las sienes. Vestía un traje hecho a medida que parecía costar más que el apartamento donde Lucía había crecido. Sus ojos, sin embargo, eran exactamente como los habían descrito, fríos y calculadores, la mirada de un depredador evaluando a su presa. «Carmen Mendoza», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Hace mucho tiempo que no escucho ese nombre». Lucía asintió, intentando controlar el temblor de sus piernas. «Era mi madre». «¿Era?
Falleció hace 3 meses. Cáncer. Algo imperceptible cruzó el rostro de Vega. ¿Un destello de emoción genuina? Desapareció tan rápido que Lucía pensó haberlo imaginado. Carmen trabajaba para mí, dijo él, reclinándose en su silla de cuero. Hace muchos años. Era eficiente. Lucía conocía los eufemismos. Su madre había sido una de las mejores contadoras del cartel, lavando dinero con una precisión matemática que incluso los auditores más meticulosos del gobierno nunca pudieron rastrear. Hasta que decidió dejarlo todo cuando descubrió que estaba embarazada de Lucía. «Lo sé», respondió ella simplemente. «¿Y has venido a pedirme trabajo?» La sonrisa de Vega no alcanzó sus ojos. «¿Siguiendo los pasos de mamá?» «No, señor Vega. He venido por algo diferente». Como si fuera una señal, Elena comenzó a llorar, un sonido agudo que rompió la tensión de la habitación. Lucía la meció automáticamente, una danza que su cuerpo había aprendido en las 6 semanas desde el nacimiento. Los ojos de Vega se posaron en el bulto que Lucía sostenía, como si recién notara la presencia de la bebé. «¿Tuya?», preguntó, con una ceja ligeramente arqueada. «Sí, se llama Elena». «¿Y el padre?». Lucía tragó saliva. «Se fue cuando supo que estaba embarazada, un turista americano». Vega asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía sobre el mundo. Se levantó rodeando el escritorio con movimientos fluidos de depredador, hasta quedar frente a Lucía. Era más alto de lo que parecía sentado, su presencia llenando la habitación. «¿Por qué estás aquí realmente, hija de Carmen?». Era el momento. Lucía había ensayado este discurso durante noches enteras, mientras Elena dormía en la cuna improvisada, hecha de una caja de cartón forrada con mantas. Había considerado cada palabra, cada inflexión, pero ahora, frente a la realidad imponente de Mateo Vega, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. «No puedo cuidarla», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión. «Trabajo en 3 lugares diferentes, apenas puedo pagar el alquiler y el casero ha amenazado con echarnos. No tengo familia, no tengo a nadie que me ayude». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia que aún no se habían secado. «Mi madre siempre dijo que usted valoraba la lealtad por encima de todo, que pagaba sus deudas. Ella le fue leal. Nunca habló de usted, ni siquiera cuando la policía la presionó después de dejarlo. Carmen siempre fue inteligente», concedió Vega, su rostro ilegible. «Quiero que se quede con Elena», dijo Lucía, las palabras saliendo en un torrente ahora que había comenzado. «Usted tiene recursos. Puede darle una vida que yo nunca podré ofrecerle. Una educación, seguridad, un futuro». El silencio que siguió fue tan absoluto que el suave respirar de Elena parecía ensordecedor. Vega miró a Lucía como si estuviera observando a una especie desconocida. «¿Me estás pidiendo que adopte a tu hija?». Su tono era incrédulo, casi divertido, pero con un filo peligroso. «Le estoy pidiendo que salve su vida», respondió Lucía, encontrando una reserva de coraje que no sabía que poseía. «Porque si sigo así, terminaremos en la calle. Y entonces…». No pudo terminar la frase. Vega la estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego, con un gesto que sorprendió a Lucía por su brusquedad, extendió los brazos. «Déjame verla». Lucía vaciló solo un instante antes de entregar el pequeño bulto. Sus brazos se sentían extrañamente vacíos mientras observaba cómo el narcotraficante más temido de Ciudad Juárez sostenía a su hija con una torpeza que hubiera sido cómica en cualquier otra circunstancia. Elena, quien había estado inquieta, se calmó sorprendentemente en los brazos de aquel extraño. Sus diminutos ojos se abrieron, oscuros y curiosos, fijándose en el rostro del hombre que la sostenía. Algo cambió en la expresión de Mateo Vega. Un microsegundo de vulnerabilidad, tan breve que cualquiera que no estuviera observando atentamente lo habría perdido. Lucía lo vio, y supo, con una certeza inexplicable, que había tomado la decisión correcta. «¿Sabes a cuántas personas he matado, niña?», preguntó Vega sin apartar la mirada de la bebé. Su voz era suave, casi conversacional, como si estuviera comentando el clima. Lucía se estremeció. «No, yo tampoco. Perdí la cuenta hace mucho tiempo.
Sus dedos, que habían ordenado ejecuciones y firmado sentencias de muerte, acariciaron suavemente la mejilla de Elena. ¿Y me traes a una criatura inocente? ¿A este mundo? A veces la inocencia es lo único que puede redimir la culpa, dijo Lucía, repitiendo palabras que su madre solía decir. Vega levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Lucía. Palabras de Carmen, dijo, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Ella nunca dejó de creer que había bondad incluso en los lugares más oscuros. Tu madre era una romántica. En mi mundo, eso es un defecto fatal. Y aún así, usted la dejó ir. Un silencio cargado siguió a sus palabras. Vega volvió a mirar a la bebé, quien había cerrado los ojos, aparentemente satisfecha con su nuevo portador. Te propongo algo diferente, dijo finalmente. No tomaré a tu hija. El corazón de Lucía se hundió. Había apostado todo a esta última esperanza desesperada. Pero, continuó Vega, les daré un lugar donde vivir, a ambas. Lucía parpadeó, insegura de haber escuchado correctamente. ¿Qué? Tengo una propiedad en la zona oeste de la ciudad, un apartamento encima de una de mis empresas legítimas. Es seguro, vigilado. Trabajarás allí como administradora, tendrás un salario decente. La niña podrá quedarse contigo durante el día. No entiendo. ¿Por qué? Los ojos de Vega volvieron a encontrarse con los suyos, y esta vez Lucía vio algo en ellos que no había estado allí antes, porque Carmen Mendoza me salvó la vida una vez y nunca pude pagárselo. Considerémoslo una deuda saldada. Mientras Lucía intentaba procesar lo que estaba escuchando, la puerta de la biblioteca se abrió. Una mujer elegante de unos 35 años entró, deteniéndose abruptamente al ver la escena frente a ella. Mateo Vega, el temido narcotraficante, sosteniendo a un bebé, mientras una joven empapada lo observaba. Mateo, ¿qué es esto? Su voz tenía un acento que Lucía no pudo ubicar, quizás europeo. Isabela, respondió él sin perder la compostura. Te presento a Lucía Mendoza, la hija de Carmen. Y esta, añadió mirando a la bebé, es Elena. Los ojos de Isabela, de un azul sorprendente, se ensancharon. Se acercó, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el suelo de mármol, y miró a la bebé con una expresión que Lucía no supo interpretar. ¿Carmen Mendoza? La mujer miró a Lucía con renovado interés. «La contadora». «Mi madre», confirmó Lucía. Isabela asintió lentamente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas en su mente. «Carmen fue muy importante para Mateo», dijo finalmente. «Para todos nosotros». Se volvió hacia su esposo. «¿Vas a explicarme qué está pasando aquí?» «Lucía y Elena van a mudarse al apartamento sobre la galería», respondió Vega, con un tono que no admitía discusión. «Lucía trabajará allí». Isabela estudió a su marido con una mirada penetrante, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, se volvió hacia Lucía. «¿Has comido algo hoy?» La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. «Yo... no, señora». «Isabela», corrigió la mujer. «Nadie me llama señora, excepto los enemigos de mi esposo, y todos ellos están muertos». Había una sonrisa en sus labios que suavizaba sus palabras. «Vamos a la cocina. Debes alimentarte si estás amamantando». Antes de que Lucía pudiera responder, Isabela la tomó del brazo y la guió fuera de la biblioteca, dejando a Mateo Vega solo con la bebé Elena. La cocina de la mansión Vega era un espacio sorprendentemente acogedor en comparación con la fría opulencia del resto de la casa. Dominada por una enorme isla central y equipada con electrodomésticos profesionales, parecía el tipo de lugar que aparecía en revistas de decoración. Isabela indicó a Lucía que se sentara en uno de los taburetes mientras ella misma comenzaba a sacar ingredientes del refrigerador con la eficiencia de alguien habituado a moverse en ese espacio. «Carmen Mendoza», dijo Isabela, mientras cortaba vegetales con precisión quirúrgica. «Una leyenda en nuestro mundo». «¿La conoció?», lo preguntó Lucía, observando fascinada cómo esta mujer elegante se movía con tanta naturalidad en una actividad tan mundana como cocinar. «Brevemente, yo apenas comenzaba con Mateo cuando ella decidió retirarse». Isabela sonrió, un gesto que iluminó su rostro austero.
Fue ella quien me enseñó a identificar los patrones de las investigaciones federales. Me salvó de una sentencia de 20 años. Lucía guardó silencio, absorbiendo esta nueva información sobre su madre. Carmen nunca había hablado de su vida anterior, como si hubiera trazado una línea clara entre su pasado y el futuro que quería para su hija. ¿Cuántos años tiene tu bebé?, preguntó Isabela, cambiando de tema mientras ponía una olla con agua a hervir. 6 semanas. Isabela asintió. ¿Y el padre? No está en la imagen. Hombres, dijo Isabela con un suspiro que parecía contener toda una filosofía sobre el género masculino. Siempre presentes para la diversión, rara vez para las consecuencias. Vertió pasta en el agua hirviendo. Excepto Mateo, él siempre asume las consecuencias de sus actos. Algo en su tono hizo que Lucía la mirara con más atención. Había una historia allí, enterrada bajo capas de sofisticación y secretos. ¿Tienen hijos?, se aventuró a preguntar. Un silencio denso se instaló en la cocina. Isabela continuó cocinando, su rostro repentinamente desprovisto de expresión. No, respondió finalmente. No podemos. Lucía se maldijo internamente por su falta de tacto. Lo siento, no quería. No lo sabías, la interrumpió Isabela, y es una pregunta natural. Revolvió la salsa que estaba preparando, un movimiento mecánico que contrastaba con la tensión que ahora irradiaba. 3 abortos espontáneos. Después del último, los médicos dijeron que era demasiado peligroso intentarlo de nuevo, que podría matarla. Lo lamento mucho, dijo Lucía, sintiendo el peso de la confesión. Isabela se encogió de hombros, un gesto elegante incluso en su aparente casualidad. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Le da hijos a quienes no pueden mantenerlos y se los niega a quienes podrían darles todo. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Yo amo a mi hija, dijo, una nota defensiva en su voz. No lo dudo, respondió Isabela, sirviendo la pasta en un plato. El amor nunca es el problema, es todo lo demás: seguridad, oportunidades, protección. Colocó el plato frente a Lucía. Come, necesitas recuperar fuerzas. Lucía probó la pasta, que resultó estar deliciosa. Comió en silencio mientras Isabela la observaba con una intensidad inquietante. ¿Tú sabes por qué Mateo accedió a ayudarte?, preguntó Isabela después de un rato. Dijo que mi madre le salvó la vida. Isabela sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Es cierto, pero esa no es toda la historia. Mateo no hace nada sin calcular todas las variables. ¿Qué quiere decir? Que lo que sea que esté planeando es más complicado que saldar una deuda con un fantasma. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió. Mateo Vega entró, aún sosteniendo a Elena, quien ahora estaba profundamente dormida en sus brazos. Parece que tiene sueño pesado, comentó, con una nota de aprobación en su voz. Ni siquiera se despertó cuando Rodríguez disparó su arma por accidente en el jardín. Isabela frunció el ceño. ¿Rodríguez disparó en el jardín? Ex Rodríguez, corrigió Mateo con una sonrisa fría. Ya no trabaja para nosotros. Lucía sintió un escalofrío. La casualidad con la que hablaban de violencia era un recordatorio brutal de quiénes eran estas personas realmente. El apartamento está siendo preparado, continuó Mateo, dirigiéndose a Lucía. Estará listo mañana. Esta noche pueden quedarse aquí. ¿No era una oferta sino una declaración? Lucía asintió, demasiado abrumada para protestar. Parte de ella quería tomar a su bebé y huir, pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir en las calles difíciles de Ciudad Juárez, sabía que no tenía alternativa. Gracias, dijo simplemente. Mateo la miró fijamente como evaluándola. No me agradezcas todavía, Lucía Mendoza. En mi mundo nada es gratis. ¿Qué quiere a cambio? La sonrisa de Mateo se amplió, mostrando dientes perfectos que recordaban a Lucía a un tiburón. Lealtad. La misma que tu madre me dio hasta que decidió protegerte. Mateo, intervino Isabela, su voz conteniendo una advertencia. Ella necesita saber en qué se está metiendo, Isabela. Vega se volvió hacia Lucía. Trabajarás en la galería, sí, pero también aprenderás el negocio, el verdadero negocio. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no quiero... No estoy hablando de sicarios y violencia, la interrumpió Mateo.
Eso es para animales como Rodríguez. Estoy hablando de números, de flujos financieros, de transformar lo ilegal en legal, de seguir los pasos de tu madre. ¿Quiere que sea contadora para su cartel? La incredulidad tiñó la voz de Lucía. Quiero que seas inteligente, corrigió Mateo. Que uses el cerebro que heredaste de Carmen para construir un futuro para ti y para Elena. Lucía miró a su hija, durmiendo pacíficamente en los brazos de un hombre que había matado a más personas de las que podía contar. ¿Era este realmente el futuro que quería para ella? ¿Una vida en los márgenes de la legalidad, siempre mirando sobre el hombro? Como si leyera sus pensamientos. Mateo añadió, tu madre quiso alejarte de este mundo. Lo respeto. Pero ahora estás aquí, por elección propia, pidiendo mi ayuda. Y esta es mi oferta. Lucía miró a Isabela buscando... ¿qué? ¿Compasión? ¿Complicidad femenina? La esposa de Mateo Vega le devolvió una mirada impenetrable. Tu madre siempre decía que las mejores decisiones son las que nos permiten seguir respirando un día más, dijo Isabela, finalmente. A veces es todo lo que podemos pedir. Más palabras de Carmen, filtradas a través de personas que aparentemente la habían conocido mejor que su propia hija. Lucía sintió una punzada de algo parecido a los celos. Su madre había mantenido toda una vida separada de ella, una vida llena de peligros y secretos. «¿Acepto?», dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderarlas. Pero con una condición. Los ojos de Mateo brillaron con algo parecido al respeto. ¿Condiciones? Eres valiente, niña. Elena nunca debe involucrarse en esto, nunca. Ella tendrá una vida normal, irá a la universidad, tendrá opciones que yo no tuve. Mateo e Isabela intercambiaron una mirada larga, una de esas conversaciones silenciosas que solo los matrimonios antiguos pueden mantener. Trato hecho, dijo finalmente Mateo, extendiendo su mano libre para sellar el acuerdo. Lucía la estrechó, sintiendo el peso de lo que acababa de aceptar. Esa noche, en una habitación de huéspedes más lujosa que cualquier lugar en el que hubiera dormido jamás, Lucía sostuvo a Elena contra su pecho y lloró en silencio. Lágrimas por su madre, que había mantenido secretos tan grandes para protegerla, lágrimas por ella misma, por las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Y lágrimas por Elena, que ahora estaba atada, sin saberlo, a un mundo del que su abuela había intentado escapar. Pero mientras las lágrimas caían, Lucía juró que haría todo lo posible por mantener su parte del trato. Aprendería, se volvería indispensable, y con el tiempo encontraría una manera de darle a su hija la libertad que ella misma nunca tendría. Lo que no sabía mientras el sueño finalmente la reclamaba era que en una habitación al otro lado de la mansión, Mateo e Isabela Vega estaban teniendo una conversación que cambiaría el curso de todas sus vidas. ¿En qué estabas pensando? Isabela caminaba de un lado a otro de su dormitorio, sus movimientos felinos reflejando su agitación interior. ¿Traer a esa chica y su bebé aquí? ¿Después de lo que pasó con los Robles? Mateo, sentado en el borde de la cama, observaba a su esposa con una expresión indescifrable. Los Robles no se atreverán a tocar a nadie bajo mi protección. ¿Como no se atrevieron a matar a Miguel?, espetó Isabela, sus ojos azules brillando peligrosamente. ¿Cómo no se atrevieron a atacar el cargamento en Chihuahua? Eso fue diferente. ¿En qué? En que ahora tenemos a una madre soltera y su bebé como objetivos potenciales. Mateo se levantó, su figura imponente llenando el espacio entre ellos. ¿Crees que no lo he considerado? ¿Que no he calculado cada posible resultado? Lo que creo, dijo Isabela, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia, es que esa bebé te recordó a Sofía. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Mateo se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Sofía, la hermana pequeña que había muerto en sus brazos durante un ataque rival cuando él apenas tenía 16 años, la razón por la que había comenzado su ascenso brutal en el mundo del narcotráfico. No menciones su nombre, dijo, cada palabra cuidadosamente controlada. Alguien tiene que hacerlo, Mateo. Alguien tiene que recordarte que no puedes salvar a todos los niños de Ciudad Juárez
para compensar no haber podido salvar a tu hermana. Mateo se alejó, caminando hacia la ventana que daba al jardín, iluminado por focos de seguridad. Carmen Mendoza me salvó la vida. Le debo esto a su hija. ¿Y qué le debes realmente a esa chica? ¿Protección? ¿O la estás arrastrando al mismo infierno del que su madre intentó sacarla? Mateo guardó silencio durante largo tiempo, su mirada perdida en la oscuridad más allá de las luces del jardín. Lo que le ofrezco es una opción, Isabela, más de lo que la mayoría de personas en su situación jamás tendrá. Isabela se acercó a su esposo, apoyando una mano en su hombro. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido el filo de acero. Esa bebé, Elena, es hermosa. Mateo cubrió la mano de su esposa con la suya. Lo es. No quiero verla morir por nuestras guerras. No lo hará. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mateo se giró, tomando el rostro de Isabela entre sus manos. Porque voy a terminar esta guerra, de una vez por todas. Isabela lo miró. Realmente lo miró, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. ¿Qué estás planeando, Mateo? Una salida, respondió él simplemente, para todos nosotros. Al día siguiente, bajo un sol brillante que hacía que la lluvia de la noche anterior pareciera un mal sueño, Lucía se encontró siendo escoltada junto con Elena a su nuevo hogar. El apartamento sobre la galería resultó ser un espacio sorprendentemente amplio y luminoso, con 2 dormitorios, una cocina completamente equipada y muebles que, aunque no tan lujosos como los de la mansión Vega, eran mucho mejores que cualquier cosa que Lucía hubiera poseído. La galería de arte en sí misma era una revelación. Un espacio elegante en una zona en desarrollo de Ciudad Juárez mostraba obras de artistas locales junto con algunas piezas internacionales que Lucía sospechaba que costaban más que todo el edificio. Tu trabajo es sencillo, le explicó Martín, el gerente actual, un hombre de mediana edad con ojos amables que contradecían su porte militar. Atender a los clientes, mantener registros de ventas, coordinar con los artistas. Lo normal. Lo que no dijo, pero Lucía entendió perfectamente, era que la galería servía como fachada para operaciones más complejas. Una forma elegante de lavar dinero del cartel. ¿Y lo anormal?, preguntó Lucía, sosteniendo a Elena mientras recorría el espacio. Martín sonrió, apreciando su franqueza. Eso lo aprenderás poco a poco. Por ahora, concéntrate en lo básico. Y en cuidar de la pequeña. El apartamento resultó tener una habitación adicional que había sido convertida en una especie de guardería improvisada. Una cuna de madera fina, un cambiador, estantes llenos de pañales, fórmula y ropa de bebé. La señora Isabela se encargó personalmente de esto esta mañana, explicó Martín, notando la sorpresa en el rostro de Lucía. Aparentemente recorrió todas las tiendas de bebés en un radio de 20 kilómetros. Lucía sintió una emoción extraña al ver el cuidado con el que todo había sido arreglado. Gratitud mezclada con una inquietud persistente. ¿Qué tipo de deuda estaba acumulando realmente? ¿Cuándo empiezo?, preguntó intentando mantener su voz profesional. Mañana, hoy, descansa. Conoce el lugar. ¿Hay comida en la nevera? Después de que Martín se fuera, Lucía exploró cada rincón de su nuevo hogar, comprobando instintivamente las salidas, las ventanas, los posibles puntos de escape. Un hábito de los barrios peligrosos donde había crecido. Encontró cámaras de seguridad discretamente colocadas en el pasillo exterior y sistemas de alarma en todas las entradas. Protección o vigilancia, quizás ambas. Esa tarde, mientras Elena dormía en su nueva cuna, Lucía se sentó junto a la ventana que daba a la calle y observó el flujo constante de personas que pasaban, ajenas a los dramas que se desarrollaban a su alrededor. Gente normal, con preocupaciones normales. Por un momento, se permitió imaginar que ella era una de ellos. El sonido de un automóvil deteniéndose frente al edificio la sacó de sus pensamientos. Un vehículo negro con cristales polarizados, del tipo que solía provocarle un escalofrío de miedo cuando pasaba por su antiguo barrio. Ahora, de alguna manera, representaba una conexión con su nueva realidad. Isabela Vega emergió del asiento trasero, elegante como siempre, en un vestido sencillo,
pero obviamente costoso. Lucía la observó entrar al edificio y minutos después escuchó el suave golpe en su puerta. «Espero no molestar», dijo Isabela cuando Lucía abrió. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien». «Todo es perfecto», respondió Lucía, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Más que perfecto, demasiado». Isabela sonrió, un gesto que transformaba su rostro austero en algo casi cálido. «Nunca es demasiado para un bebé». Se dirigió directamente hacia la habitación de Elena, como si conociera el camino de memoria. Lucía la siguió, observando cómo la esposa del narcotraficante se inclinaba sobre la cuna con una expresión de anhelo tan pura que resultaba dolorosa de presenciar. «Es preciosa», susurró Isabela, acariciando suavemente la mejilla de la bebé dormida. «Tan perfecta». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Gracias por todo esto. La habitación, la ropa, todo. No me lo agradezcas», dijo Isabela, sin apartar la mirada de Elena. «Lo hice tanto por mí como por ti». La honestidad de la confesión sorprendió a Lucía. «¿Por usted?» Isabela se enderezó, componiendo su expresión. «Como le dije a Mateo anoche, el destino tiene un sentido del humor retorcido». Miró a Lucía directamente. «¿Sabes por qué Carmen dejó el negocio?» «Porque estaba embarazada, de mí». Isabela asintió. «¿Te contó alguna vez cómo se quedó embarazada?» Lucía frunció el ceño. «Mi padre era un profesor universitario. Se conocieron cuando mi madre tomaba clases nocturnas. Él murió en un accidente antes de que yo naciera». Una sombra cruzó el rostro de Isabela. Carmen siempre fue buena construyendo historias creíbles. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. «Tu madre trabajaba directamente para el padre de Mateo, don Guillermo Vega. Era su mano derecha en asuntos financieros». Lucía asintió, intentando entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Don Guillermo tenía apetitos», continuó Isabela, eligiendo cuidadosamente sus palabras, especialmente hacia las mujeres inteligentes que lo rodeaban. El significado golpeó a Lucía como un puñetazo. «¿Está diciendo que mi padre...?» «Estoy diciendo que tu madre nunca tomó clases nocturnas y que nunca existió ningún profesor». Isabela mantuvo su mirada fija en Lucía. Cuando don Guillermo descubrió que estaba embarazada, ordenó que se encargaran del problema. Lucía sintió que le faltaba el aire. «Pero Mateo, él dijo que mi madre le salvó la vida». «Lo hizo». Cuando Mateo descubrió las intenciones de su padre, intervino. Ayudó a Carmen a escapar, le dio dinero, una nueva identidad. Le salvó la vida a ella y a ti. Isabela miró hacia la cuna donde Elena dormía pacíficamente. Y a cambio, años después, cuando don Guillermo descubrió la traición de su hijo y ordenó matarlo, fue Carmen quien le advirtió a Mateo. «Quien lo ayudó a dar el golpe que lo convirtió en el nuevo líder del cartel». El mundo de Lucía se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. Toda su vida había sido una elaborada ficción, una historia que su madre había inventado para protegerla de una verdad demasiado dura para un niño. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque necesitas entender el verdadero vínculo que existe entre tú y Mateo. Isabela se acercó a Lucía tomando sus manos. Y porque necesito que entiendas por qué es tan importante para mí que tú y Elena estén seguras. No entiendo. Don Guillermo Vega era un monstruo, Lucía. Abusó de decenas de mujeres durante décadas. Mateo pasó su vida intentando no convertirse en su padre, y sin embargo, aquí está, dirigiendo el mismo imperio, cometiendo los mismos pecados, aunque de diferentes formas. ¿Por qué sigue con él entonces? La sonrisa de Isabela era triste. Por la misma razón por la que tú estás aquí ahora, porque a veces nuestras opciones son limitadas y elegimos el camino que nos permite sobrevivir un día más. Apretó las manos de Lucía. Pero ahora tenemos una oportunidad, una que no había existido antes. ¿Qué oportunidad? Mateo está planeando algo, una salida, un fin para la guerra con los Robles y quizás un fin para todo esto. No entiendo qué tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que tú y tu hija representan algo que Mateo había olvidado, la posibilidad de redención. Isabela soltó las manos de Lucía y caminó hacia la ventana. La hija de Carmen Mendoza y su nieta,
la familia de la mujer que le salvó la vida. Es poético, en cierto modo retorcido. Lucía intentó procesar toda esta nueva información, estas revelaciones que cambiaban fundamentalmente su comprensión de quién era y de dónde venía. ¿Está diciendo que Mateo Vega es mi medio hermano? La pregunta salió como un susurro. Isabela la miró por encima del hombro. Estoy diciendo que los secretos en esta vida rara vez permanecen enterrados para siempre, Lucía, y que cuando salen a la luz pueden ser tanto armas como escudos. Antes de que Lucía pudiera responder, Elena comenzó a llorar. Automáticamente se dirigió hacia la cuna tomando a su hija en brazos con movimientos practicados. «Tiene hambre», dijo, reconociendo el llanto particular. Isabela observó cómo Lucía se sentaba en la mecedora junto a la ventana y comenzaba a amamantar a Elena. Había algo casi sagrado en la intimidad del momento, en la forma en que la luz del atardecer bañaba a madre e hija. «Lo que sea que Mateo esté planeando», dijo Isabela finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Estoy segura de que ahora tiene mucho más en juego». Después de que Isabela se fuera, Lucía permaneció en la mecedora mucho tiempo después de que Elena terminara de comer. La bebé, satisfecha, observaba el rostro de su madre con esa concentración intensa que los recién nacidos a veces muestran, como si estuvieran memorizando cada detalle. «¿Quiénes somos realmente, mi amor?», susurró Lucía, acariciando la mejilla de su hija. «¿Y en qué nos estamos convirtiendo?». Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que, sorprendentemente, comenzó a sentirse casi normal. Lucía aprendía rápido el funcionamiento de la galería, demostrando el agudo intelecto que había heredado de su madre. Elena, por su parte, crecía con la notable resiliencia de los bebés, ajena a las complejidades del mundo adulto que la rodeaba. Mateo Vega visitaba regularmente, siempre acompañado por al menos 2 guardaespaldas. Sus visitas oficialmente eran para revisar el funcionamiento de la galería, pero invariablemente terminaba pasando tiempo con Elena. Lucía observaba, fascinada y perturbada a partes iguales, cómo el temido narcotraficante sostenía a su hija con una gentileza incongruente con su reputación. A veces, Isabela lo acompañaba. Otras veces venía sola, trayendo regalos para Elena y cada vez con mayor frecuencia, quedándose para largas conversaciones con Lucía. Una tarde, casi 2 meses después de su llegada a la galería, Lucía encontró un sobre en su escritorio. Dentro había documentos financieros complejos y una nota simple. «Es hora de empezar la verdadera educación. M». Esa misma noche, después de acostar a Elena, Lucía extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Eran registros de transacciones, flujos de dinero entre múltiples empresas, una telaraña financiera, diseñada para ocultar el origen ilícito de millones de pesos. Para su sorpresa, comenzó a entenderlos casi instintivamente, como si su cerebro estuviera precableado para descifrar estos patrones. ¿Otro legado de Carmen Mendoza? El sonido de la puerta principal abriéndose la sorprendió. Instintivamente, alcanzó el cuchillo de cocina más cercano solo para relajarse cuando vio a Mateo entrar. Venía solo, algo inusual. «Veo que has comenzado», dijo, señalando los documentos esparcidos. «¿Cómo entró?», preguntó Lucía guardando el cuchillo. Mateo sonrió, un gesto que nunca alcanzaba sus ojos. «Es mi edificio, Lucía. Tengo llaves de todas las puertas». No era reconfortante, pero era honesto. Lucía apreciaba eso, al menos. «Estos registros», dijo, señalando los papeles, «son de la operación de los Robles en Sinaloa». Mateo levantó las cejas, genuinamente impresionado. «¿Cómo lo supiste?». «Los códigos de región en las facturas. Y hay patrones que se repiten». Lucía se encogió de hombros. «Tiene sentido mantener un ojo en las finanzas de tus enemigos». Mateo tomó asiento frente a ella. «Tu madre habría estado orgullosa». «Mi madre habría estado horrorizada de verme involucrada en esto», corrigió Lucía. «Quizás». Mateo estudió su rostro. «O quizás habría entendido que estás haciendo exactamente lo que ella hizo, lo necesario para proteger a tu hija». Lucía no respondió. En cambio, señaló una serie particular de transacciones.
Están moviendo dinero hacia cuentas en Panamá, mucho dinero, como si estuvieran liquidando activos. Muy observadora. ¿Qué significa? Mateo se reclinó en su silla. Significa que los Robles están preparándose para algo grande. Posiblemente un último ataque antes de retirarse del negocio. ¿Retirarse? ¿Los narcos se retiran? La sonrisa de Mateo se volvió un poco más genuina. Los inteligentes, sí. Los estúpidos mueren en el negocio. ¿Y usted? ¿Es inteligente o estúpido? La pregunta era peligrosamente directa, el tipo de insolencia que podría costar vidas en el mundo de Mateo Vega. Pero él solo soltó una risa corta y sorprendentemente genuina. Eso, dijo, es exactamente lo que tu madre me habría preguntado. Se levantó caminando hacia la ventana. Voy a decirte algo que muy pocos saben, Lucía. Este imperio, todo lo que he construido, está a punto de cambiar, y tú vas a ayudarme a hacer que ese cambio suceda. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque eres la hija de Carmen Mendoza, porque tienes su cerebro y su determinación, y porque, a diferencia de la mayoría de las personas en mi organización, tus lealtades son transparentes. Señaló hacia la habitación donde Elena dormía. Todo lo que haces, lo haces por ella. Eso te hace predecible y, por lo tanto, confiable. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué es exactamente lo que quiere que haga? Mateo volvió a la mesa, inclinándose sobre los documentos. Quiero que sigas la ruta del dinero. Todo el dinero. El de los Robles, el nuestro. Quiero que encuentres dónde se cruzan, dónde hay debilidades, dónde hay oportunidades. ¿Para qué? Para terminar esta guerra de una vez por todas. Algo en su tono hizo que Lucía lo mirara más detenidamente. Isabela mencionó algo así, una salida. Mateo se tensó visiblemente. ¿Qué más te dijo mi esposa? Lucía consideró sus opciones. Revelar todo lo que Isabela le había contado podría ser peligroso, pero ocultar información a Mateo Vega parecía igualmente arriesgado. Me dijo quién era mi padre, dijo finalmente, optando por una verdad parcial. Los ojos de Mateo se endurecieron. Isabela habla demasiado. ¿Es verdad? ¿Don Guillermo? Sí, interrumpió Mateo la palabra cortando como un cuchillo. Mi padre abusó de tu madre, entre otras muchas mujeres. Era un monstruo con traje caro. Lucía asimiló la confirmación, aunque ya lo sabía. Oírlo de labios de Mateo lo hacía más real, más crudo. ¿Por eso la ayudó a escapar? ¿Por qué la embarazada era familia? Mateo la miró largamente antes de responder. La ayudé porque era lo correcto, porque alguien tenía que detener a mi padre, y porque Carmen Mendoza era la única persona en toda la organización que me trataba como un ser humano, y no como el heredero del trono. ¿Y ahora? ¿Por qué ayudarme a mí y a Elena? Quizás por las mismas razones, dijo Mateo, dirigiéndose hacia la puerta, o quizás porque todos merecemos una segunda oportunidad, incluso los monstruos. Se detuvo en el umbral sin volverse. Tienes una semana para analizar esos documentos. El domingo vienes a la mansión a cenar. Trae a Elena. Y con eso se fue. La cena dominical en la mansión Vega resultó ser un asunto sorprendentemente íntimo. Solo Mateo, Isabela, Lucía y Elena, más un puñado de personal de servicio que se movía silenciosamente como sombras. Tus conclusiones son precisas, dijo Mateo, después de escuchar el análisis de Lucía sobre los documentos. Estaban sentados en el comedor principal, una habitación cavernosa que hacía que sus voces parecieran pequeñas. Los Robles están preparándose para salir del negocio, pero antes quieren eliminar competencia. ¿Por qué ahora? Preguntó Lucía, meciendo suavemente a Elena en sus brazos. Después de tantos años de guerra, ¿por qué retirarse? Porque Javier Robles está muriendo, respondió Isabela, tomando un sorbo de su vino. Cáncer terminal. 6 meses, como mucho. Lucía parpadeó, sorprendida por la franqueza. ¿Y quiere... qué? Dejar un legado limpio. Mateo soltó una risa sin humor. Quiere asegurarse de que su hijo, Alejandro, no tenga que lidiar con nosotros cuando él ya no esté. Quiere eliminar amenazas. Entonces, ¿es cierto? ¿Planean un ataque? No solo un ataque, dijo Mateo. Una aniquilación total. La información que has analizado
Es solo la punta del iceberg. Están moviendo armas, contratando mercenarios, comprando oficiales de policía. Se preparan para algo masivo. Lucía miró a Elena, repentinamente consciente de cuán vulnerable era su pequeña burbuja de seguridad. ¿Cuándo? Pronto, respondió Mateo. Semanas, quizás días. ¿Y qué haremos? Lucía ni siquiera notó que había dicho haremos, incluyéndose automáticamente en el lado de Mateo. Isabela y Mateo intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que Lucía había notado entre ellos. Nos adelantaremos, dijo Mateo finalmente. Atacaremos primero. Pero Lucía frunció el ceño. Dijiste que querías terminar la guerra, no intensificarla. Para terminar una guerra, dijo Mateo con una calma inquietante, a veces hay que ganarla definitivamente. Isabela se levantó repentinamente, extendiendo los brazos hacia Lucía. Déjame sostener a Elena un rato. Necesitas comer. Lucía entregó a su hija con cierta reluctancia. Isabela tomó a la bebé con una naturalidad que sugería experiencia, meciéndola suavemente mientras se alejaba hacia la ventana, dándole a Lucía y Mateo una ilusión de privacidad. Lo que estamos discutiendo, dijo Mateo bajando la voz, nunca debe salir de esta habitación. Lucía asintió, súbitamente consciente de que estaba a punto de cruzar otra línea, adentrándose más profundamente en un mundo del que su madre había intentado desesperadamente mantenerla alejada. El ataque a los robles no es solo para eliminarlos como amenaza, continuó Mateo. Es para crear un vacío que nadie llenará, porque cuando termine, ambas organizaciones dejarán de existir como las conocemos. No entiendo. Estoy negociando con el gobierno federal, dijo Mateo, las palabras saliendo como una confesión. Entrega de rutas, informantes, contactos internacionales, todo, a cambio de inmunidad para un selecto grupo de personas y la oportunidad de convertir ciertas operaciones en negocios legítimos. Lucía lo miró, atónita. ¿Estás traicionando al cartel? Estoy salvándolo, o al menos las partes que vale la pena salvar. Mateo se inclinó hacia adelante. Este negocio está cambiando, Lucía. Los viejos métodos, la violencia constante, ya no son sostenibles. Los Zetas, los Beltrán Leiva, todos los grandes carteles se están fragmentando. Es cuestión de tiempo antes de que el nuestro siga el mismo camino. ¿Y los Robles? ¿Ellos saben de este plan? No como tal, pero han llegado a conclusiones similares sobre el futuro del negocio. La diferencia es que ellos quieren eliminar competencia antes de retirarse. Yo quiero transformar el negocio mismo. Lucía intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué papel juego yo en todo esto? Necesito a alguien que pueda seguir el dinero, dijo Mateo. Alguien que no tenga conexiones con las viejas operaciones, que pueda ayudar a establecer las nuevas estructuras financieras. Alguien con el cerebro de Carmen Mendoza, pero sin su historia. ¿Quieres que te ayude a lavar dinero para tu nueva operación legítima? Mateo sonrió. Quiero que me ayudes a hacer una transición limpia. Y a cambio, te ofrezco lo que tu madre siempre quiso para ti: seguridad, oportunidades, un futuro real para ti y para Elena. Lucía miró hacia donde Isabela sostenía a su hija, cantándole suavemente algo que no podía distinguir. ¿Y si digo que no? La expresión de Mateo no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Siempre hay opciones, Lucía, pero algunas tienen consecuencias más graves que otras. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era claro. Lucía tenía libertad para rechazar la oferta, pero esa libertad no se extendería a permitirle alejarse con conocimiento de los planes de Mateo. ¿Cuándo sucederá este ataque? Pronto, respondió Mateo. Muy pronto. Lo que Lucía no sabía era que muy pronto significaba esa misma noche. A las 2:37 de la madrugada, mientras ella y Elena dormían en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión Vega, la operación contra los Robles comenzó. Un ataque coordinado contra 12 ubicaciones diferentes en Ciudad Juárez, Chihuahua y Sinaloa, almacenes, casas seguras, puntos de distribución, todos atacados simultáneamente. Lucía se despertó con el sonido de actividad en la mansión, voces tensas, pasos apresurados, el ocasional ladrido de órdenes.
Se levantó, comprobando que Elena seguía durmiendo profundamente, y se acercó a la puerta. En el pasillo, hombres armados se movían con propósito, llevando equipamiento y comunicándose por radio. La mansión se había transformado en un centro de comando. «Deberías volver a la cama», dijo una voz detrás de ella. Lucía se giró para encontrar a Isabela, vestida completamente de negro, su rostro tenso pero compuesto. «¿Qué está pasando?» «Lo que Mateo te dijo que pasaría», respondió Isabela, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras ella. «El principio del fin». «¿Ahora? ¿Esta noche?» Isabela asintió, acercándose a la cuna donde Elena dormía. «Los mejores ataques son los que nadie espera». «¿Dónde está Mateo?» «En su estudio, dirigiendo la operación». Isabela apartó un mechón de pelo de la frente de Lucía, un gesto sorprendentemente maternal. «Deberías quedarte aquí, con Elena. Esta es la habitación más segura de la casa». «¿Por qué no me dijeron que sería esta noche?» La sonrisa de Isabela era triste. «Porque Mateo aún no está seguro de hasta qué punto puede confiar en ti. Y porque quería protegerte de la parte más fea de nuestro mundo». Lucía quería sentirse indignada, pero no podía. Apenas 2 meses atrás, era una mesera luchando por sobrevivir. Ahora estaba en el epicentro de una guerra entre carteles. ¿Qué derecho tenía a esperar confianza total? Un estruendo distante sacudió los cristales de las ventanas. Lucía se tensó. «¿Qué fue eso?» «Probablemente el almacén principal de los Robles en la zona este», respondió Isabela con una calma inquietante. «No te preocupes, estamos bien protegidos aquí». «¿Y si los Robles contraatacan?» «Lo harán», dijo Isabela simplemente. «Pero para entonces el daño ya estará hecho». Otra explosión, esta vez más cercana. Las luces parpadearon momentáneamente. «Isabela», dijo Lucía, una nueva urgencia en su voz. «Si algo sale mal, si algo le pasa a Mateo o a ti, ¿qué pasará con nosotras? ¿Con Elena y conmigo?» La expresión de Isabela se volvió insondable. «Hay un sobre en el cajón de la mesita de noche. Documentos, dinero, contactos. Si las cosas van mal, tómalo y ve al consulado español. Pregunta por Eduardo Martínez. Él sabrá qué hacer». Lucía sintió un escalofrío. «¿Lo has tenido preparado todo este tiempo?» «En nuestro mundo siempre hay que tener un plan de escape», respondió Isabela. Se acercó a Lucía tomando su rostro entre sus manos. «Pero no será necesario. Mateo ganará esta batalla». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque tiene algo que nunca antes había tenido», dijo Isabela, su mirada intensa. «Una razón para vivir, no solo para destruir». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió. Mateo entró, su rostro una máscara de concentración fría. Llevaba un traje oscuro, impecable como siempre, pero Lucía notó el bulto revelador de un arma bajo la chaqueta. «Está hecho», dijo simplemente. «La primera fase, al menos». «¿Bajas?», preguntó Isabela. «Mínimas de nuestro lado. Los Robles no tuvieron tanta suerte». Isabela asintió, como si la respuesta fuera exactamente lo que esperaba. «¿Javier?» «Vivo, por ahora». «Alejandro también». «¿Y el trato con los federales?» «En marcha». Mateo miró a Lucía, como notando su presencia por primera vez. «Deberías estar durmiendo». «Es difícil dormir con explosiones sacudiendo las ventanas», respondió ella, sorprendiéndose de su propio valor. Mateo casi sonrió. «Supongo que sí». Se acercó a la cuna, observando a Elena. «Los Robles intentarán responder. Pronto». «Esta casa ya no es segura». «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía, la preocupación por su hija superando todo lo demás. «Nos vamos», respondió Mateo. «Ahora, lleva solo lo esencial para la niña». «¿A dónde?» «A un lugar que nadie conoce», dijo Mateo. «Ni siquiera los Robles». 20 minutos más tarde, un convoy de 3 vehículos blindados salía de la mansión Vega por una salida trasera raramente utilizada. Lucía, Elena, Mateo e Isabela en el vehículo central, rodeados por guardias armados. La ciudad pasaba como una mancha borrosa mientras avanzaban a toda velocidad por calles secundarias. Lucía notó que evitaban las avenidas principales y las rutas obvias, zigzagueando a través de barrios industriales y zonas residenciales dormidas. «Los Robles tienen ojos en toda la ciudad», explicó Mateo, notando su observación.
Hay que ser impredecible. Después de casi una hora de conducción evasiva, llegaron a lo que parecía una antigua hacienda en las afueras de la ciudad. A diferencia de la opulenta mansión Vega, esta propiedad tenía un aire de abandono calculado, un lugar diseñado para no llamar la atención. Mi abuelo construyó esta casa, dijo Mateo mientras entraban, antes de que el dinero de la droga lo cambiara todo. Nadie fuera de la familia sabe que existe. El interior era sorprendentemente acogedor. Muebles antiguos pero bien conservados, una arquitectura que hablaba de otro tiempo. Sin la ostentación de la mansión, pero con una elegancia serena que resultaba casi más impresionante. «Estaremos seguros aquí», aseguró Isabela, dirigiendo a Lucía hacia una habitación en la planta alta. «Al menos hasta que todo termine». «¿Cuánto tiempo será eso?» «Días, tal vez semanas», respondió Isabela. «Depende de cuán desesperados estén los robles». Lucía colocó a Elena, milagrosamente aún dormida, en la cama antigua que dominaba la habitación. «¿Y luego qué? ¿Qué pasa después de que termine?» Isabela se sentó en el borde de la cama. «Eso depende en gran medida de ti, Lucía». «¿De mí? ¿Por qué?» «Porque Mateo te ha elegido». Lucía frunció el ceño. «¿Elegido para qué?» «Para ayudarle a construir lo que viene después, la transición». Isabela miró hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte. No todos sobrevivirán a este cambio. Muchos en la organización no entenderán o aceptarán lo que Mateo está haciendo. ¿Necesita personas en quienes confiar y confía en mí? ¿Una persona que apenas conoce desde hace 2 meses? Isabela sonrió. Confía en lo que representas, la hija de Carmen, un vínculo con el pasado, pero también una promesa de futuro. Señaló hacia Elena. Y confía en tu amor por esa niña. Sabe que harás lo que sea necesario para protegerla. Lucía se sentó junto a Isabela, repentinamente exhausta. A veces siento que todo esto es una pesadilla elaborada. Que voy a despertar en mi viejo apartamento llegando tarde a mi turno en la cafetería. La vida rara vez nos da lo que esperamos, dijo Isabela, para bien o para mal. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió su conversación. Mateo apareció en la puerta, su rostro mostrando signos de fatiga que Lucía nunca había visto antes. «Los robles han contraatacado», dijo sin preámbulos. «3 de nuestras propiedades en el centro. Bajas significativas». Isabela se tensó visiblemente. «¿Miguel?» «Vivo, pero herido. Está en camino hacia aquí». Lucía reconoció el nombre. Miguel Vargas, el lugarteniente principal de Mateo, un hombre que ella había visto ocasionalmente en la mansión. «¿Y los federales?», preguntó Isabela, esperando a que el polvo se asiente. La expresión de Mateo era difícil de leer. «Quieren ver quién queda en pie antes de honrar el acuerdo». «Típico», murmuró Isabela. Mateo se acercó a la ventana observando el amanecer con ojos entrecerrados. «He hablado con Javier Robles». Esta declaración sorprendió tanto a Isabela como a Lucía. «¿Cuándo? ¿Cómo?», demandó Isabela. «Hace 20 minutos, por teléfono». Mateo se volvió hacia ellas. «Está dispuesto a negociar». «Es una trampa», dijo Isabela inmediatamente. «Posiblemente», concedió Mateo. «Pero también está muriendo y acabo de matar a la mitad de su organización. Incluso Javier Robles reconoce cuando está en desventaja». «¿Qué quiere?», preguntó Lucía. Mateo la miró como apreciando su pragmatismo. «Lo mismo que yo, un final limpio, un futuro para su hijo». «¿Y tú le crees?» «Creo que un hombre moribundo tiene diferentes prioridades». Mateo se alejó de la ventana. «Vamos a reunirnos. Esta tarde». «Es suicidio», protestó Isabela, poniéndose de pie. «Javier nunca ha negociado honestamente en su vida». «Esta vez es diferente», insistió Mateo. «Esta vez ambos tenemos algo que perder más allá del territorio y las rutas». La mirada de Mateo se posó brevemente en Elena, y Lucía sintió un escalofrío. Su hija, de alguna manera, se había convertido en parte de la ecuación de este conflicto sangriento. «¿Dónde será esta reunión?», preguntó Isabela, su tono indicando que sabía que era inútil discutir. «Terreno neutral, la vieja iglesia de San Francisco en la frontera». «Una iglesia», murmuró Isabela. «Apropiado, supongo, para lo que podría ser una última confesión». Mateo no respondió.
En cambio, se acercó a la cama donde Elena dormía pacíficamente. La observó en silencio durante un largo momento. «Es extraño», dijo finalmente. «Toda mi vida he luchado por poder, por respeto, por el legado de mi padre, y ahora...» Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando a la bebé. «Ahora me encuentro luchando por algo completamente diferente». «¿Por qué?», preguntó Lucía suavemente. Mateo levantó la mirada hacia ella. «Por la posibilidad de redención». Las palabras eran exactamente las que Isabela había usado días antes. Lucía se preguntó si era coincidencia o si los esposos Vega compartían más que solo un imperio criminal. «Ten cuidado hoy», dijo Isabela, acercándose a su esposo. «Javier siempre tiene un as bajo la manga». «Lo sé», respondió Mateo, tomando las manos de su esposa. «Pero esta vez, también yo». Horas más tarde, mientras Mateo se preparaba para su reunión con Javier Robles, Lucía encontró a Isabela en la cocina de la hacienda, preparando café con movimientos precisos que contradecían la tensión visible en sus hombros. «¿Realmente crees que es una trampa?», preguntó Lucía, tomando asiento en la mesa antigua de madera. Isabela consideró la pregunta mientras servía 2 tazas. «Javier Robles es un hombre complicado, no tan brutal como algunos, no tan calculador como otros, pero está muriendo, y un hombre moribundo con un imperio es peligroso». «¿Y Mateo?». «Mateo». Isabela sonrió ligeramente, pasándole una taza a Lucía. «Mi esposo ha pasado su vida intentando demostrar que es más inteligente, más despiadado y más visionario que su padre. A veces lo consigue. Otras veces, ¿qué pasará si esto sale mal?». Isabela tomó un sorbo de café antes de responder. «Depende de cómo de mal. Si Javier traiciona el acuerdo pero Mateo sobrevive, habrá guerra total. Si Mateo no regresa...». Dejó la frase en el aire, pero sus implicaciones eran claras. «El sobre», dijo Lucía recordando la conversación de la noche anterior. Isabela asintió. «El sobre». Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. El sonido de Elena, despertándose a través del monitor de bebé, rompió finalmente la quietud. «Iré por ella», dijo Isabela levantándose rápidamente. Lucía la observó salir, notando cómo la elegante esposa del narcotraficante parecía más animada ante la perspectiva de sostener a un bebé que no era suyo. Era una dinámica extraña, pero Lucía había aprendido a no cuestionar las complejidades emocionales de esta familia en la que se había visto envuelta. El rugido de motores en el exterior anunció la partida de Mateo. Desde la ventana de la cocina, Lucía pudo ver 3 vehículos blindados saliendo de la propiedad, llevando a Mateo hacia lo que podría ser el momento definitorio de su vida. Isabela regresó con Elena, quien parecía perfectamente contenta en sus brazos. «Le cambié el pañal», dijo, entregándole la bebé a Lucía. «Parece que tiene hambre». Lucía tomó a su hija, sintiendo ese familiar e inexplicable alivio que siempre experimentaba al sostenerla. Como si el peso de Elena en sus brazos fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad en medio de la locura que la rodeaba. «¿Qué crees que pasará después?», preguntó mientras comenzaba a amamantar a Elena. «Si todo sale según el plan de Mateo, quiero decir». Isabela se sentó frente a ella. «Si todo sale bien, Mateo entregará suficiente información a los federales para desmantelar las operaciones más violentas del cartel. A cambio, le permitirán mantener ciertas empresas legítimas y retirar una cantidad significativa de dinero antes de que congelen las cuentas». «¿Y los Robles?». «Un arreglo similar, supongo. Territorios divididos, ciertas garantías para Alejandro». Isabela hizo una pausa. «Y luego, si Dios es misericordioso, nos iremos». «¿Irse? ¿A dónde?». La sonrisa de Isabela tenía un toque de nostalgia. «España, quizás. Tengo familia en Barcelona, o tal vez Argentina». Mateo siempre ha hablado de comprar una viña en Mendoza. La idea de Mateo Vega como viticultor parecía tan incongruente que Lucía casi rió. «¿Y crees que podrá hacerlo? ¿Simplemente alejarse de todo esto?». «No será fácil», admitió Isabela. «Este mundo, esta vida, se mete en tu sangre. Pero si alguien puede reinventarse es Mateo.
¿Y qué hay de mí? ¿De Elena? Isabela la miró directamente. Eso depende de ti. Mateo quiere que vayas con nosotros. Cree que puede ser útil en la transición y después en los negocios legítimos. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? La pregunta pareció tomar por sorpresa a Isabela. Yo... Se detuvo, recomponiéndose. Quiero que Elena tenga una vida mejor que la que cualquiera de nosotros ha tenido. Y creo que tú eres parte esencial de eso. Lucía estudió a la mujer frente a ella, intentando descifrar la mezcla de emociones que veía en sus ojos. ¿Te has encariñado con ella? No era una pregunta, sino una observación. Isabela no lo negó. Es imposible no hacerlo, dijo simplemente. Es perfecta. ¿Y conmigo? ¿También te has encariñado conmigo? Isabela pareció sorprendida por la franqueza de la pregunta. Tú eres complicada, Lucía Mendoza. Eres la hija de una mujer a la que admiré. Eres la media hermana de mi esposo, aunque él nunca lo admitirá en voz alta. Y eres la madre de una niña que ha traído luz a una casa que ha conocido demasiada oscuridad. Eso no responde mi pregunta. No, concedió Isabela. Supongo que no. Se levantó caminando hacia la ventana. Sí, me he encariñado contigo. Más de lo que debería, probablemente. En otra vida, en otro mundo, podría haberte considerado como la hija que nunca pude tener. La confesión flotó entre ellas, inesperada y conmovedora. Lucía no supo qué responder. Su relación con Isabela había sido un extraño equilibrio entre empleadora y empleada, entre familia política y extrañas, unidas por circunstancias extraordinarias. El sonido estridente de un teléfono rompió el momento. Isabela se apresuró a contestar el móvil encriptado que Mateo había dejado con ella. ¿Sí? Su rostro se tensó mientras escuchaba. Entiendo. ¿Cuándo? Bien, estaremos listas. Colgó, su expresión ilegible. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, sintiendo un nudo de ansiedad formándose en su estómago. La reunión ha terminado, dijo Isabela, su voz controlada. Mateo viene de regreso. ¿Y? Ya ha funcionado. Javier ha aceptado los términos. ¿En serio? Lucía apenas podía creerlo. ¿Así de simple? Nada en este mundo es simple, Lucía. Isabela volvió a sentarse, su postura rígida, a pesar de sus palabras aparentemente positivas. Pero sí, han llegado a un acuerdo. Los federales supervisarán la transición. Ambas organizaciones entregarán información sobre rutas, contactos, operaciones. A cambio, ciertos individuos selectos recibirán inmunidad y podrán mantener algunos activos legítimos. ¿Y nosotras? ¿Elena y yo? Eso, dijo Isabela con una sonrisa más genuina. Depende enteramente de ti. Antes de que Lucía pudiera preguntar más, el sonido de vehículos aproximándose interrumpió la conversación. Isabela se levantó moviéndose hacia la ventana con una gracia felina. Es él, confirmó, y Lucía no pudo evitar notar el alivio en su voz. Momentos después, Mateo Vega entró en la cocina. Parecía cansado, pero satisfecho, como un jugador de ajedrez que finalmente ha acorralado a su oponente después de una partida particularmente difícil. Está hecho, anunció sin preámbulos. Javier Robles ha firmado el acuerdo. Los federales están redactando los documentos finales mientras hablamos. ¿Y tus hombres?, preguntó Isabela. He convocado a los lugartenientes para esta noche. Les explicaré la situación. Los que acepten los términos podrán quedarse con ciertas compensaciones. Los que no... Dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. Sus ojos se posaron en Elena, quien ahora dormitaba satisfecha en brazos de Lucía. Algo en su expresión cambió, suavizándose casi imperceptiblemente. Isabela me ha dicho que te ha hablado de nuestros planes futuros, dijo, dirigiéndose a Lucía. España, quizás Argentina, lejos de todo esto. Lucía asintió. También me dijo que querrías que fuéramos con ustedes. No solo quiero, corrigió Mateo, con una intensidad que la sorprendió. Lo necesito que tú y Elena vengan con nosotros. ¿Por qué? La pregunta salió más brusca de lo que Lucía pretendía, pero necesitaba entender. Mateo miró a su esposa, quien asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso para algo. Porque eres familia, Lucía, dijo finalmente. Mi hermana, la hija de Carmen.
¿Y Elena? Hizo una pausa, como si las palabras se resistieran a salir. Elena es lo más cercano que Isabela y yo tendremos jamás a una hija. La declaración quedó suspendida en el aire, cargada de emociones que Lucía apenas comenzaba a comprender. Mateo no puede tener hijos propios, añadió Isabela suavemente. Un accidente hace muchos años. Los médicos dijeron que era imposible. Lucía parpadeó, asimilando esta nueva información. De repente, el interés de Mateo e Isabela en Elena, su generosidad, su protección, todo adquiría un nuevo significado. No estamos sugiriendo nada inapropiado, continuó Mateo, malinterpretando su silencio. Elena es tu hija, siempre será tu hija, pero en este mundo nuevo que estamos construyendo, podría haber espacio para una familia más grande, una familia verdadera, una familia de narcotraficantes retirados, dijo Lucía, un toque de ironía en su voz. Mateo sonrió ligeramente. Empresarios legítimos con un pasado complicado. ¿Y si digo que no? Si quiero llevar a Elena por un camino completamente diferente. Entonces, dijo Mateo, con una solemnidad que no dejaba dudas sobre su sinceridad, te daré todo lo que necesites para hacerlo. Dinero, documentos, contactos, una nueva identidad, si es lo que deseas. ¿Me dejarías ir así de simple? No sería simple, corrigió. Sería la cosa más difícil que he hecho en años, pero sí te dejaría ir, porque es lo que Carmen habría querido. Lucía miró a su hija, dormida pacíficamente en sus brazos, ajena a las fuerzas que se movían a su alrededor, decidiendo su destino. ¿Qué era mejor para Elena? ¿Una vida normal, anónima, lejos de cualquier conexión con este mundo peligroso? ¿O una vida de privilegios y protección, con una familia extendida que la adoraría, pero también con un legado complicado? No necesito una respuesta ahora, dijo Mateo, notando su conflicto interno. Tienes tiempo para decidir, semanas, incluso meses. La transición será gradual. ¿Qué le pasó a la madre de Isabela?, preguntó Lucía repentinamente, sorprendiendo tanto a Mateo como a su esposa. ¿Ella también estaba en el negocio? Isabela intercambió una mirada con Mateo antes de responder. Mi madre era la esposa de un diplomático español. Nunca supo realmente a qué se dedicaba mi padre por las noches. O al menos, eso es lo que ella nos hacía creer. Murió cuando yo tenía 17 años. Cáncer, como tu madre. ¿Y tu padre? Sigue vivo en Barcelona, alejado de todo esto. Piensa que soy una exitosa galerista casada con un empresario mexicano. Isabela sonrió tristemente. Es más fácil así. Lucía asintió, entendiendo la complejidad de las relaciones familiares en este mundo, las mentiras necesarias, los secretos protectores. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir qué es mejor para Elena. Por supuesto, accedió Mateo. Mientras tanto, permaneceremos aquí. Es el lugar más seguro hasta que la transición esté más avanzada. Lucía miró por la ventana, hacia los campos que rodeaban la antigua hacienda. El sol comenzaba a descender, pintando el horizonte de tonos dorados y rojos. Un atardecer hermoso, sereno, tan incongruente con la violencia y el peligro que había marcado su vida en los últimos meses. Una cosa más, dijo Mateo, atrayendo su atención de nuevo. Pase lo que pase, elijas lo que elijas, quiero que sepas algo. ¿Qué? Carmen estaría orgullosa de ti, de la madre que eres, de la mujer en la que te has convertido, de tu fuerza. Las palabras tocaron algo profundo dentro de Lucía, una herida que no sabía que aún estaba abierta. Lágrimas inesperadas llenaron sus ojos. Gracias, dijo simplemente, porque no había palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Esa noche, mientras acostaba a Elena en la cuna que alguien había instalado en su habitación, Lucía pensó en su madre, en Carmen Mendoza, la mujer que había sacrificado todo para darle una vida normal, lejos de la violencia y el peligro del mundo del narcotráfico, la mujer que había mantenido secretos tan grandes que habían alterado fundamentalmente la comprensión de Lucía sobre quién era y de dónde venía. ¿Qué harías tú, mamá?, susurró, acariciando suavemente la mejilla de su hija dormida. ¿Qué es lo correcto? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el suave respirar de Elena
y el sonido distante de voces masculinas discutiendo los detalles de la transición que cambiaría el panorama criminal de Ciudad Juárez para siempre. La decisión tendría que ser suya, y cualquiera que fuese, definiría no solo su futuro, sino el de Elena, una niña inocente que había logrado lo imposible, derretir el corazón del narcotraficante más temido de la frontera norte. En la habitación contigua, Mateo e Isabela Vega conversaban en voz baja, sus palabras apenas audibles a través de la pared. ¿Crees que se quedará?, preguntó Isabela. Hubo una pausa antes de que Mateo respondiera. No lo sé, pero espero que sí, por Elena, por ti, por todos nosotros. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos algo parecido a una familia, murmuró Isabela. Algo real. Lo sé. La voz de Mateo se suavizó, revelando una vulnerabilidad que pocos habían presenciado jamás. Y haremos lo correcto esta vez, sea cual sea su decisión. Lucía se alejó de la pared, de vuelta hacia la cuna donde Elena dormía pacíficamente. Miró a su hija, este pequeño ser que había cambiado tantas vidas en tan poco tiempo. Tu abuela solía decir que las mejores decisiones son las que nos permiten seguir respirando un día más, susurró. Pero creo que a veces las mejores decisiones son las que nos permiten respirar libremente, por primera vez. Y mientras la noche avanzaba, Lucía Mendoza comenzó a imaginar un futuro que nunca había considerado posible. Un futuro donde el amor de una madre por su hija podía redimir incluso los corazones más oscuros, donde los secretos del pasado podían transformarse en promesas para el mañana, donde una niña abandonada en la puerta de un narcotraficante podía transformar un imperio criminal en una familia. Porque al final, en el mundo de sombras y sangre donde Lucía se había encontrado, la inocencia de Elena había logrado lo que ninguna bala o amenaza jamás había conseguido: iluminar el camino hacia la redención.